Hola a todos, bienvenidos a la clase 8 del módulo de Sociología Básica. Vamos a continuar con los contenidos que son parte de la primera unidad, según lo que yo les presenté en la primera clase del módulo, si ustedes recuerdan. En la clase 7 nosotros hablamos sobre dos conceptos centrales dentro de la sociología y dentro de la ciencia social en general, los conceptos de sociedad y cultura, ¿ya? Ahora vamos a tratar de ver la relación entre el individuo y sociedad. Ya ese es otro aspecto importante, otro tema sumamente transversal dentro dentro de la sociología. Ver qué relación hay entre el individuo y sociedad, cómo el individuo afecta a la sociedad y cómo la sociedad impacta en el individuo de manera positiva y negativa. ¿Ya? Ese es el propósito o es el tema, mejor dicho, de la clase de hoy. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase. El objetivo general, entender cuál es la relación que existe entre el individuo y la sociedad desde la perspectiva de la sociología. Objetivo específico. El primero, entender por qué la sociedad es a la vez un producto de los individuos y también una realidad preexistente a los individuos. ¿Ya? Es ambas cosas. Vamos a explicar por qué y cómo. El segundo objetivo específico, entender el rol del individuo como origen de la sociedad y como factor de transformación de esta. ¿Ya? Objetivo específico 3, conocer los conceptos de ser individual y ser social, ya que se aplican a el individuo, ya que nos permiten entender distintos aspectos del individuo, o dos aspectos que son centrales dentro del individuo, dentro de todo individuo, obviamente. Y el objetivo específico 4, entender cuál es el impacto positivo y negativo que tiene la sociedad en el individuo, en términos generales, obviamente. Ya, comencemos entonces. La sociedad como producto individual, ¿ya? O como producto de los individuos, como resultado de las acciones de los individuos, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a ver dos puntos de vista. El primer punto de vista es el que está aquí en esta diapositiva que tenemos aquí a la vista. Y el segundo punto de vista es el que está en la diapositiva siguiente, ¿ya? Son dos miradas sobre una misma realidad. Eso es lo que quiero que entiendan. Son dos miradas sobre una misma realidad que se complementan entre sí, ¿ya? No es que sean necesariamente excluyentes ni contradictorias, se complementan entre sí, ambas son correctas, digamos de algún modo. Ya, entonces comencemos con la primera. La sociedad como producto individual. La sociedad se puede mirar o se puede considerar como un resultado de las acciones de los individuos. ¿Ya? Eso es lo que trata esta diapositiva que tenemos aquí. Entonces, por eso dice que desde un punto de vista las instituciones, los grupos sociales, la cultura, es decir, la sociedad, ¿ya? Solo existen por las acciones y decisiones individuales. Eso es lo que señala un punto de vista, una cara de la moneda, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Que la sociedad existe solamente por las acciones y las decisiones individuales. En otras palabras, son los individuos quienes producen y mantienen viva esta estructura de la sociedad, las instituciones, los grupos, la cultura, ¿ya? A partir de los infinitos procesos concretos de interacción individual, ¿ya? Es decir, que por el hecho de que los individuos se relacionan todos los días entre sí y existen millones de interacciones simultáneas, eso es lo que permite eh, que aparezcan, que aparezca la cultura, que se creen las instituciones, que se creen los grupos sociales y también es lo que permite que estas distintas estructuras de la sociedad se mantengan vivas, ¿ya? Entonces, según lo anterior, según la perspectiva esta que estamos viendo, el lenguaje como manifestación cultural solo existe porque hay personas concretas que se relacionan entre sí y que necesitan comunicarse entre sí. ¿Ya? En otras palabras, si las personas no necesitaran comunicarse entre sí, si los primeros grupos sociales, los primeros asentamientos de las sociedades cazadoras recolectoras, por ejemplo, si esas sociedades no hubiesen necesitado eh, comunicarse entre sí, el lenguaje no habría aparecido como manifestación cultural. ¿Ya? El lenguaje aparece porque aparece la necesidad que tienen esos primeros asentamientos humanos, esas primeras sociedades, de hacerse entender, de comunicarse. ¿Ya? Primero para poder entenderse, para poder coordinarse. Ya después la comunicación tiene un sentido que es más, que responde a otras necesidades más emotivas, etcétera.
¿ya? Entonces, según esta perspectiva, el lenguaje es una manifestación cultural y solo aparece o solo se crea, digamos, porque hay personas que se necesitan comunicar entre sí y porque se están interrelacionándose a distintas personas. Entonces, solo por eso aparece el lenguaje. Y claro, si uno va hacia atrás en la historia, el lenguaje aparece por eso, porque hay distintos grupos de personas que intentan comunicarse y crean lenguajes distintos, dependiendo de la zona geográfica en la que estén. ¿Ya? Por eso existen los distintos idiomas y las distintas lenguas específicas, ¿ya? Porque hay personas que en un determinado momento comenzaron a relacionarse entre sí, a interactuar, y eso es lo que dio origen al lenguaje. Eso es lo que estamos tratando de decir aquí, ¿ya? Y utilizando la misma lógica, el mismo análisis, también podemos decir que una institución social como la familia solo existe porque hay personas que deciden, entre comillas, ¿ya? Vincularse con otras bajo esta modalidad de relación social, ¿ya? La familia históricamente aparece por eso, porque hay personas que, por eso aquí lo ponemos entre comillas, ¿ya? Toman una decisión racional o no racional, pero toman una decisión de vivir juntos y vincularse con otras personas bajo esta modalidad de relación social, ¿ya? Y en otras palabras, no es que la familia haya caído, el concepto de familia haya caído del cielo en una tabla, digamos, y que las personas hayan obedecido eso. Eh, no pasó así, obviamente, ¿ya? Eh, Se dio de una manera más fluida, más natural, ¿ya? Las personas comenzaron a establecer estos grupos pequeños de que estaban relacionados por parentesco sanguíneo, y a partir de eso fue que apareció el concepto o la institución de la familia. Después, con el paso del tiempo, eso se fue solidificando y se constituyó o pasó a formar pasó a formar parte de una de las instituciones más importantes de la sociedad humana, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que decimos aquí es que el individuo es el fundamento del orden social. Y por orden social nosotros nos referimos a la organización que tiene la sociedad. A eso le llamamos orden social. Eh, entonces, la organización que tiene la sociedad y las distintas sociedades a lo largo de la historia eh, tienen como fundamento último, como raíz, al individuo humano, ¿ya? Por lo tanto, eh, es también en potencia el individuo quien tiene la capacidad de alterar este orden social, po. La organización que tiene la sociedad, el individuo lo puede alterar, ya sea positivo o negativamente, pero lo puede alterar. Puesto que es el fundamento del orden o de la organización social, también obviamente es el principal agente que puede generar cambios dentro de la sociedad, ¿ya? Y eso es lo que planteamos acá, en el cuarto párrafo. El individuo puede transformar la realidad social tanto a través de la acción colectiva concertada como a través de la acción individual, ¿ya? ¿Cuál es la acción? ¿A qué le llamamos acción colectiva concertada? ¿Ya? Es la acción o a la acción que desarrollan los grupos de manera coordinada, digamos, ¿ya? Y eso se ve mucho en las revoluciones y en los movimientos sociales, ¿ya? Hay muchos movimientos sociales que han cambiado la realidad. Eh, Acá en Chile tenemos el movimiento estudiantil del 2011 que obviamente cambió una parte de la realidad. Ya los movimientos de liberación eh, homosexual algunas sociedades también. ¿Ya? El movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos también produjo cambios importantes en la sociedad. A eso le llamamos acción colectiva, porque lo colectivo tiene que ver con lo grupal. Ya, siempre que ocupemos la palabra colectivo se refiere a lo grupal, lo que tiene que ver con hartas personas. ¿Ya? Esa es una forma a través de la cual el individuo, sumado a otro individuo, puede generar cambios en la sociedad. Pero también está la acción individual, la acción puramente individual, cuando es una persona sola la que cambia algún aspecto de la realidad. Y eso hay miles de ejemplos en la historia, ¿ya? Hay miles de ejemplos de historia donde individuos particulares han cambiado el orden social, algún aspecto del orden, ya sea de manera positiva o negativa, ¿ya? Y ejemplo ahí, como le decía Miller, ¿ya? El que inventó la imprenta, por ejemplo, Gutenberg, cambió la realidad de una manera importante, ¿ya? Cuando se inventó la imprenta, eh, digamos que la sociedad humana dio un paso importante en la civilización, en el aspecto de civilización, educativo, digamos, ¿ya?
porque ya los libros no necesitaban de los escribas que lo traspasaban a mano, sino que se podían copiar en masa, digamos, de manera eficiente y rápida. Y eso obviamente impactó en el tema de la educación. Cuando Fleming descubrió la penicilina también, supuso un avance importante para curar distintas enfermedades que no tenían cura hasta el momento. Y obviamente eso mejoró la calidad de vida en muchas sociedades, produjo un cambio importante. Y eso se produjo por el descubrimiento de una persona en particular. Ahí tenemos dos ejemplos positivos, ¿ya? Cómo un individuo puede trastocar o modificar la organización social o algún aspecto de la organización social de una sociedad de manera positiva. Pero también hay ejemplos negativos por doquier, ¿ya? Hitler, por ejemplo, cuando él decidió o desarrolló el nazismo en Europa, también una sola persona, eh, digamos por la voluntad de una sola persona, eso es lo que trato de decir, por la voluntad de una sola persona, eh, se generaron cambios inmensos en toda Europa y en todo el mundo probablemente, ¿ya? Porque la Segunda Guerra Mundial no habría sido lo mismo no habría tenido las mismas consecuencias negativas sin Hitler, ¿ya? Y así vamos a encontrar miles de ejemplos positivos y miles de ejemplos negativos donde una persona, a partir de su inteligencia, su voluntad, su creatividad, lo que sea, modifica algo, algún aspecto de la realidad, ¿ya? Entonces ahí podemos ver cómo la sociedad es en definitiva un producto de los individuos, ¿ya? De los individuos en general, ¿ya? De manera concertada, o sea, de manera colectiva y también eh, los individuos, los individuos particulares por sí solos, digamos, también pueden generar cambios en la sociedad y también pueden crear algunos aspectos de la sociedad. Eso es lo que se plantea en esta diapositiva. Ya, en la siguiente vamos a ver el tema desde la otra mirada, digamos, ¿ya? ¿Y cuál es la otra mirada? La otra mirada es considerar la sociedad como algo que ya existe antes de los individuos, porque eso también es verdad, ¿ya? Ese es el otro punto de vista, ¿ya? Si por una parte la sociedad existe solamente porque los individuos la crean, por otra parte la sociedad en gran medida existe ya antes de que los individuos se integren en la sociedad, ¿ya? Eso es lo que planteamos en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, también es cierto que la sociedad, las instituciones sociales, los grupos sociales, la cultura, tienen una existencia que es previa eh, y es independiente a todos los individuos en particular, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido que la sociedad, claro, en esta diapositiva acá nosotros veíamos veíamos que la sociedad dependía de lo que hacían los individuos. Claro, eso es correcto, pero es incompleto, porque la otra parte está acá, ¿ya? En el sentido de que la sociedad también tiene una existencia que es previa y es independiente a los individuos particulares, ¿ya? Porque los aspectos de la sociedad ya están creados. Cuando nosotros nos integramos a la sociedad, cuando una persona nace y se integra a la sociedad, llega a una sociedad que ya existe, que ya está hecha, ¿ya? Pero esa sociedad la hicieron personas que existieron en algún momento, ¿ya? Eh, pero cuando incluso esas personas que crearon algunos aspectos de la sociedad, cuando nacieron también ya eh, llegaron a integrarse a una sociedad que ya existía, ¿ya? Entonces este es como el cuento ese del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? ¿Ya? Probablemente no tiene respuesta, ¿ya? Pero, pero lo que me interesa es que entendamos eso, que la sociedad es un producto de los individuos, pero también a la vez es algo que es preexistente a los individuos y también independiente a los individuos. Es decir, se podría, en un escenario hipotético catastrófico, podría desaparecer la mitad de la población mundial o tres cuartos de la población mundial o el 90% de la población mundial y la sociedad probablemente seguiría funcionando, ¿ya? Eh, seguiría existiendo, digamos, ¿ya? Porque en general la existencia de la sociedad es previa y es independiente a los individuos particulares, ¿ya? Entonces es algo a lo que se enfrenta la persona cuando nace,
¿ya? Por eso nosotros llegamos a la sociedad, llegamos a una sociedad que ya está hecha, ¿ya? Que ya está hecha, que la mayor parte de la estructura social, la cultura está creada. Ahora, cuando ese individuo crece y se desarrolla, etcétera, tiene la posibilidad de cambiar algún aspecto de esa sociedad y crear algún aspecto nuevo, ¿ya? Cuando un individuo crea un aparato tecnológico nuevo o diseña algún conocimiento, o sea, perdón, desarrolla algún conocimiento científico nuevo que ayuda a resolver algún problema, se está cambiando algún aspecto de la realidad, aunque sea pequeño, pero lo está modificando, ¿ya? Entonces están esas dos caras de la moneda. El hecho que la sociedad necesita de los individuos para existir y es un producto individual, ¿ya? Y también está el hecho de eh, que la sociedad también, gran parte de lo que existe en la sociedad es preexistente al individuo y no depende de la existencia de los individuos particulares. Como les decía, si desapareciera el 90% de la población, la sociedad seguiría existiendo, tal vez no de la misma manera, pero seguiría existiendo una sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto que estamos hablando acá? De que la sociedad existe antes de que el individuo, o sea, existe de manera previa a, a la, a la introducción o a la integración de cada individuo dentro de la sociedad. Eso significa que las acciones individuales, tal como dice acá, las acciones individuales dependen y van orientadas predominantemente en la dirección de la organización social preexistente, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto de que van orientadas en la dirección de la organización social preexistente? De lo que significa que lo que todos nosotros hacemos está predeterminado por la estructura que tiene una sociedad, por las instituciones, ¿ya? Nosotros no nos comportamos en la sociedad como queremos, tenemos la ilusión de que lo hacemos, ya de que nuestros gustos son puramente individuales, de que nosotros elegimos qué música nos gusta o que nosotros elegimos cómo vestirnos. Claro, en cierta parte es verdad eso, pero nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es seguir la dirección eh, que nos impone la sociedad a partir de su estructura, ¿ya? A partir de los grupos sociales, de las instituciones, de la cultura en general, ¿ya? De las normas que existen en la sociedad, etcétera. Entonces nuestras acciones van en función de eso, van en esa dirección, ¿ya? Nosotros tenemos como los caminos ya hechos dentro de la sociedad y nos vamos comportando en función de eso, la mayoría de las personas. Por eso que vamos a la escuela, por eso que la mayoría de la gente tiene hijos, por eso que después eh, las personas tienen un trabajo y cómo se llama y consumen, etcétera, ¿ya? Es porque se integran a la sociedad, ¿ya? Y siguen las pautas que la sociedad le va poniendo, ¿ya? O va definiendo para que la gente, para el comportamiento social, ¿ya? Entonces, eso es lo que tratamos de decir acá, que las acciones individuales dependen y van orientadas predominantemente en la dirección de la organización social preexistente, ¿ya? Em, Porque cuando nosotros cumplimos 5 años de edad o 4 años, no podemos elegir si vamos a ir a la escuela o no, ¿ya? Tenemos que ir a la escuela, tampoco elegimos qué idioma hablar, o qué lengua, porque se nos enseña. Eh, entonces obviamente tenemos un espectro de decisión grande, pero todo ese espectro de decisión que tenemos está definido digamos, por caminos ya predeterminados, ¿ya? Y esos caminos predeterminados están definidos por la estructura que existe en la sociedad, ¿ya? No podemos salirnos de eso en general. Si nos salimos de eso, quedamos fuera de la sociedad, ¿ya? Básicamente eso. Eh, entonces, desde este punto de vista, tal como salen aquí en el ejemplo, es la existencia de instituciones como la educación, la política, la religión y todas las que nosotros hablamos en la clase anterior, es la existencia de estas instituciones la que en cierto sentido determina que existan estudiantes, políticos, religiosos, respectivamente, ¿ya? Y no al revés, desde este punto de vista. Nosotros ya sabemos que desde el punto de vista anterior, que vimos en la diapositiva anterior, es al revés, po. Las instituciones existen porque
hay individuos que deciden desarrollar una religión o desarrollar un sistema educativo, ¿ya? Pero eso es desde la otra perspectiva de la que estamos viendo en la diapositiva anterior. Desde la perspectiva que estamos viendo en esta diapositiva, la lógica es distinta. La lógica es que eh, por el hecho de que exista la institución de la política es por lo que existen políticos, es decir, por lo que hay personas que se dedican a la política, ¿ya? Por el hecho de que existe la religión como institución es por el hecho de que hay personas que eligen una religión determinada, ¿ya? Y así, ¿ya? Eso es lo que se plantea en lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Obviamente, como repito, es la lógica contraria a lo que estamos viendo en la diapositiva anterior. Pero eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer, mostrar las dos caras de la moneda, porque ambas son correctas y ambas son complementarias. Entonces, considerando que la sociedad es preexistente e independiente del individuo, eso significa que la sociedad puede tener y tiene de hecho un impacto que es importante en el individuo, ¿ya? Porque existe antes que el individuo se integra a la sociedad. Por lo tanto, necesariamente la sociedad va a tener un impacto importante en el individuo, una influencia, ¿ya? Y ese impacto va a ser decisivo, es decir, va a marcar la vida del individuo. Inevitable, el individuo no puede evitar, como le decía, educarse, etcétera, todas esas cosas. Eh, y duradero, ¿ya? Lo que el individuo aprende cuando es chico o a lo largo de su vida no se lo olvida más, ¿ya? Y va marcando el desarrollo de su vida. Y ese impacto que tiene la sociedad en el individuo puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser positivo o negativo, ¿ya? Va a variar de un caso a otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sociedad permite que el individuo se forme y desarrolle sus potencialidades, por ejemplo, ¿ya? Eh, el hecho, por ejemplo, que ustedes estén estudiando una carrera, es porque la sociedad de alguna manera les permite a ustedes desarrollar sus potencialidades, ¿ya? Pero la sociedad también conlleva diversas alteraciones en el individuo y un sometimiento permanente a sus estructuras sociales, ¿ya? A diversas estructuras sociales, ¿ya? La pobreza, por ejemplo, es un problema social, es un fenómeno macro social. Y eso obviamente perjudica en diversos aspectos a muchos individuos, ¿ya? Entonces ahí se ve el impacto negativo, ¿ya? De un fenómeno de una estructura social como la pobreza. Entonces lo que vimos en estas dos diapositivas es la sociedad mirada desde dos puntos de vista, como un producto de los individuos y como una realidad que es preexistente e independiente a los individuos, ¿ya? Y es un poco de ambos, ¿ya? Esa es si tuviéramos que ver cuál es lo real, cuál es lo correcto, ambas cosas son correctas, porque la sociedad existe solamente porque los individuos existen, pero también en algún punto la sociedad llega a tener una existencia que es previa, independiente a muchos individuos, ¿ya? Es una relación cíclica, ¿ya? Porque la sociedad existe antes, ya que cuando se integra un individuo nuevo, por ese individuo nuevo que se integra puede modificar esa realidad. Y eso va a crear una sociedad nueva a la cual se van a integrar otros individuos que de nuevo van a poder modificar esa realidad. Es un círculo, eh, es un proceso cíclico, sin fin, ¿ya? Eso es lo que trato de decir. Sigamos. Ya, estos dos conceptos son importantes porque nos permiten entender al individuo ahora. Nosotros ya hablamos de la sociedad, hablemos un poco del individuo, porque es la otra parte del tema de esta clase. Ya, el individuo somos nosotros, las personas, ¿ya? Eh, y lo podemos analizar desde dos puntos de vista, desde dos aspectos, ¿ya? A una misma persona la podemos analizar desde dos aspectos. Y esto es principalmente algo conceptual. En la práctica están mezcladas estas cosas. Estos dos elementos que vamos a ver aquí, que es el ser individual y el ser social, en la práctica se mezclan, no se pueden separar. Pero nosotros para efectos analíticos y conceptuales sí lo podemos separar, ¿ya? Entonces, dentro de todo individuo, dentro de toda persona, de todo individuo, vamos a poder ver que existen, digamos, dos dimensiones o dos aspectos,
¿ya? Y esos dos aspectos van a ser el ser individual y el ser social, ¿ya? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar ser individual? ¿Ya? El ser, el concepto de ser aquí lo estamos usando como entidad, ¿ya? No en términos de un verbo, ¿ya? Sino que como un sustantivo, eso es lo que digo. El ser individual hace referencia al individuo como entidad única, ¿ya? Sin considerar el medio social, sin considerar la sociedad, dejándola de lado, solamente centrándome en el individuo como algo único, ¿ya? Y caracterizado a partir de qué? De su personalidad y sus atributos que son individuales, es decir, atributos que son únicos. ¿Y qué atributos tenemos nosotros como individuos que son únicos, que no tienen que ver en general con el medio, ¿ya? El tema de la conciencia, o la mente, que es lo mismo, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la creatividad, ese tipo de cosas son atributos individuales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de el aspecto individual de un individuo o el ser individual, vamos a estar refiriéndonos a ese tipo de aspectos, a la conciencia, a la inteligencia, a la creatividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alguien como Newton, ya que yo creo que todos ustedes lo han escuchado mencionar alguna vez, cuando decimos que Newton pudo realizar grandes descubrimientos en física y en matemática, por ejemplo, gracias a que poseía una inteligencia que estaba por sobre la media, ya que era un superdotado, ya, y también que podía concentrarse durante largas horas haciendo un mismo trabajo. Estoy hablando de 8, 10 horas, 12 horas seguidas sin desconcentrarse, ¿ya? Eh, Cuando nosotros aludimos a ese tipo de características como factores que le permitieron desarrollar descubrimientos tan importantes dentro de la física y de la matemática, entonces nosotros ahí estamos aludiendo a Newton como ser individual, porque estamos aludiendo a eh, sus características como entidad única, como individuo, ¿ya? Básicamente como individuo, como persona, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque estamos aludiendo a la inteligencia y al tema de la concentración, que tiene que ver con capacidades que son puramente individuales, ¿ya? Obviamente la inteligencia, por ejemplo, y la concentración son habilidades que se pueden desarrollar, se pueden potenciar socialmente, ¿ya? Pero todas las personas cuando nacemos tenemos nuestros genes ya predeterminados, por decirlo de algún modo, ya no es exactamente eso, pero eh, una inteligencia potencial, que nosotros después tenemos que desarrollarla cuando estamos viviendo en sociedad, porque eso va a depender mucho de los padres o del entorno, digamos, o de las personas que a mí me motivaron a hacer cosas, ¿ya? Eh, si yo tengo eso, voy a poder desarrollar esa inteligencia genética que tengo, ¿ya? Si no, si nadie me motiva, nadie me fomenta eso, tal vez no la voy a desarrollar, ¿ya? Eso es cierto, pero desde un punto de vista más profundo, la inteligencia es una característica puramente individual, ¿ya? Depende del individuo. Y la concentración o ese tipo de cosas también son características personales, ¿ya? La personalidad, por ejemplo, que tiene un individuo es algo personal, pues, y eso nos hace único, como dicen los psicólogos, ¿ya? La personalidad que tenemos cada uno de nosotros nos hace único. Eh, y por eso que la personalidad es uno de los aspectos eh, más importantes del ser individual que nosotros estamos hablando acá, ¿ya? Y la otra parte es el ser social. Todos nosotros tenemos una parte que es de ser social o de entidad social, o tenemos un aspecto dentro de nosotros eh, que da cuenta de algo social, ¿ya? Y lo social es lo contrario a lo individual, pues lo individual es lo que tiene que ver con la persona solamente aislada de cualquier sociedad o del medio. Eh, y lo social no, pues lo social tiene que ver con una persona que está inserta en un contexto donde va a relacionarse con otras personas, ¿ya? Eso es social, tiene que ver con la interacción social, con las relaciones entre personas. Entonces, cuando hablamos de ser social, hacemos referencia al individuo, pero como una entidad que forma parte de la sociedad, ¿ya? Acá arriba nosotros, cuando hablamos del ser individual,
veíamos al individuo aislado de la sociedad, como un individuo así abstracto, digamos, ¿ya? Solamente viendo sus atributos personales y sus atributos individuales, ¿ya? Por eso que el ejemplo de Newton, cuando nosotros decíamos que pudo hacer grandes descubrimientos gracias a su inteligencia, porque lo estamos mirando solamente como un individuo, como un ser individual, ¿ya? Porque estamos aludiendo a sus características únicas, ¿ya? Pero en el ser social no, pues aquí estamos considerando al individuo inserto dentro de un medio social o de una sociedad, ¿ya? Como formando parte de una sociedad más amplia que él, más, que lo supera a él como individuo, ¿ya? Y de un medio o una sociedad que el individuo necesita para poder desarrollarse como persona, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del individuo como ser social, es cuando consideramos al individuo en términos de la interiorización y reproducción de los valores y normas sociales, cuando el individuo es capaz de interiorizar los valores y las normas, cuando es capaz de entenderlas y de ponerlas en práctica o de reproducirlas, como dice ahí. Reproducción significa poner en práctica, ¿ya? Eh, Cuando las personas ponen en práctica las pautas de comportamiento que aprenden, ¿ya? Cuando asumen determinados roles, ¿ya? Cuando un niño de 5 años va a la escuela está asumiendo un rol, está asumiendo un rol de estudiante, ¿ya? Y en la escuela le enseñan valores, le enseñan normas, y cuando el niño es capaz de entender esas normas eh, y ponerlas en práctica, ese niño está transformándose en un ser social, porque está adquiriendo los elementos que la sociedad le demanda para poder desempeñarse de manera eh, productiva dentro de la sociedad, ¿ya? Eh, cuando una persona es padre también, ¿ya? O cuando obtiene un trabajo, cuando comienza su vida laboral también, ¿ya? También eso refleja su calidad o su cualidad de ser social, porque está haciendo algo, una actividad, una acción que involucra cuestiones que son sociales, ¿ya? Eh, Ahora ustedes podrán decir, sí, pero es una decisión individual. Claro, lo que ustedes estudian o donde trabajan, etcétera, son decisiones individuales. Pero volvemos nuevamente al tema que hablamos antes. Los distintos trabajos que existen están ya pauteados de antes. Yo solamente elijo entre las opciones que la sociedad me da. Ya, por eso que ahí hablamos del ser social, porque estamos hablando del individuo inserto en la sociedad, ¿ya? Y un individuo que elige una opción que le da la sociedad está haciéndose parte de esa sociedad, ¿ya? Pero la sociedad, pero si lo comparamos con el tema del ser individual que está acá arriba, la sociedad no me da la inteligencia a mí no me determina mi inteligencia ni mi creatividad ni nada de eso, eso es algo individual, ¿ya? Obviamente que como dijimos la sociedad puede ayudar a mejorar eso, ¿ya? Pero eso es un atributo que forma parte del individuo principalmente, ¿ya? Eh, entonces, usando el mismo ejemplo que dimos con Newton, cuando lo veíamos acá arriba, cuando aludíamos a su inteligencia y a su concentración, como factor que le permitió hacer descubrimientos físicos y matemáticos, lo estamos viendo como ser individual. ¿Cómo lo podemos ver como ser individual a Newton? Es cuando decimos que pudo realizar grandes descubrimientos debido a que se educó en una universidad y asumió dentro de la sociedad el rol de científico, ¿ya? Ahí lo estamos viendo como ser social porque estamos aludiendo a eh, dos aspectos que lo involucran con una sociedad o con instituciones sociales. Estudiar en una universidad, por ejemplo. Eso da cuenta de Newton como ser social. Y también en el hecho que el Newton asumió un rol, ¿ya? El rol de científico. Porque si Newton no hubiese asumido el rol de científico, no habría hecho descubrimientos científicos. Suena ridículo, pero así es, ¿ya? Eh, si a Newton, bueno, Newton, no sé si ustedes saben, también era muy religioso, era patológicamente religioso, diríamos, en un sentido negativo también, porque eso le provocaba muchos problemas personales, ¿ya?
Si Newton hubiese elegido, por ejemplo, ser sacerdote en vez de científico, no habríamos tenido a Newton como científico con todos sus descubrimientos. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando hablamos de que Newton se educó en una universidad y asumió dentro de la sociedad el rol de científico, lo estamos considerando como ser social. ¿Ya? Em, Obviamente que si Newton hubiese sido un- un sacerdote conocido también también lo hubiésemos considerado como ser social, porque asumir el rol de sacerdote también es parte de la dimensión o el aspecto social de las personas. ¿Ya? Pero obviamente hubiésemos estado hablando de otro Newton, no del Newton científico, hubiésemos estado hablando del Newton clérigo probablemente. ¿Ya? Eh, eso, eso respecto de los conceptos de ser social y ser individual. Eh, es bastante intuitivo, ¿ya? Eh, Tal vez podría complicársele cuando yo les pueda hacer preguntas. Si algún aspecto de una persona en particular o algún aspecto en particular, en general, forma parte del ser individual o del ser social de los individuos. ¿Ya? Pero la clave está en que todo lo que tiene que ver con el ser individual alude a cosas como la creatividad, la inteligencia, cosas que son atributos individuales. ¿Ya? Y considerando al individuo al margen de la sociedad. Yo lo separo de la sociedad y lo veo solamente como un individuo. Y es lo que hacemos muchos nosotros. ¿Ya? Cuando cuando destacamos las características personales de un individuo, lo estamos mirando como ser individual. Y no nos importa dónde se crió, ni qué lo educó, ni nada de eso. ¿Ya? Eh, Porque lo estamos mirando como ser individual. Estamos poniendo estamos resaltando sus características individuales, su carisma, por ejemplo, su inteligencia, su voluntad, etcétera. ¿Ya? Lo estamos mirando como ser individual. Nosotros lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. ¿Ya? Pero cuando consideramos a esa misma persona en términos de los roles que asume dentro de la sociedad, eh, por ejemplo, de los roles que asume dentro de la sociedad o de cómo interioriza las normas, etcétera, lo estamos mirando como ser social porque lo estamos involucrando con la sociedad. Y ese involucramiento con la sociedad puede adquirir múltiples formas. Cuando, por ejemplo, yo canto el himno nacional, eh, estoy mostrándome como individuo, estoy mostrando la parte social de mí como individuo. ¿Por qué? Porque estoy cantando el himno nacional que pertenece a una nación determinada y yo me hago parte de eso, me integro al cantar el himno nacional. ¿Ya? Eso. Continuemos entonces. Veamos cuál es el impacto positivo de la sociedad en el individuo. Esto es fácil de entender, ¿ya? Porque es bastante intuitivo. ¿Ya? Yo elegí tres cosas en las que se puede resumir el impacto positivo de la sociedad en el individuo, es decir, cosas positivas que le genera la sociedad al individuo, que le permiten. ¿Ya? Lo primero, permite el desarrollo integral del individuo como ser social, como ser individual y como ser social. ¿Por qué integral? Porque nosotros como personas, como individuos, necesitamos desarrollar ambos aspectos, lo individual y lo social también. Entonces, eh, el individuo, por ejemplo, no, como nosotros dijimos, no puede desarrollar su personalidad, el ser individual, digamos, ni tampoco adquirir conocimiento y competencias sociales que requiere para desenvolverse como miembro productivo de la sociedad, el ser social, no puede desarrollar ninguna de las dos cosas. No se puede desarrollar como ser social ni como ser individual estando aislado, sin interacción social, sin formar parte de la institución y los grupos, sin estar expuesto a la cultura. ¿Ya? No puede, ningún individuo puede desarrollar su personalidad ni tampoco adquirir lo que la sociedad necesita que adquiera, las normas, los valores, etcétera, sin tener interacción con otras personas, sin formar parte de alguna institución, de algún grupo, sin conocer la cultura dentro de la sociedad a la cual pertenece. ¿Ya? Y esto no es una suposición, existen casos documentados de niños que han sido separados de sus padres o han estado en condiciones de aislamiento, etcétera, y, y que no han desarrollado ni lenguaje, ni han desarrollado personalidad, ni
ni su cerebro se ha desarrollado, ni su mente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro humano, la mente humana, la personalidad no se puede desarrollar sin contacto con otras personas. Por eso que lo es importante que a los niños cuando son chicos se les hable, etcétera, ¿ya? Porque eso es lo que permite el desarrollo mental, la conciencia, la mente, el lenguaje, etcétera, ¿ya? Eh, entonces los individuos no, si yo dejara a un individuo recién nacido en una isla y supongamos que hipotéticamente como el cuento este del niño de la selva, ¿ya? De la película ese niño no podría desarrollar su mente ni lenguaje, ¿ya? Porque para hacer eso necesita contacto con otro individuo, ¿ya? Y desde un punto de vista más general necesita interacción con otras personas. Y desde un punto de vista más global todavía necesita ser parte de instituciones, de la escuela, de una familia, etcétera, ¿ya? Y necesita conocer su propia cultura, su lenguaje, sus símbolos, etcétera, ¿ya? Entonces, en definitiva, la sociedad permite que el individuo, que cada individuo que se integra a la sociedad se pueda desarrollar de manera integral, es decir, pueda desarrollar su parte individual y también su parte social. Otra cosa, otro impacto positivo que tiene la sociedad en el individuo, entrega seguridad física, material, moral y emocional al individuo, ¿ya? El individuo solo, sin una sociedad, sería, eh, o sea, no sería, se siente, eh, se siente como en el vacío, ¿ya? La sociedad le da seguridad al individuo, de distintos tipos. Seguridad física, ¿por qué? Protección contra enfermedades, desastres, etcétera, ¿ya? Por las instituciones que existen, la medicina, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que le da protección física al individuo. El Estado también, como institución, le da protección al individuo contra desastres naturales, etcétera. O debería darlo en general, pero eso es lo que pasa en general. Seguridad material también, ¿ya? A través de la posibilidad de contar con una vivienda, alimentos, etcétera, ¿ya? Que son cosas que la sociedad produce y que los individuos, como personas individuales, eh, pueden acceder a eso, ¿ya? Porque imagínense el caso de un individuo que tuviera que desarrollar todo lo que necesita, no se puede, no se puede, eso no se da en la realidad, ¿ya? Entonces es la sociedad en general la que le permite contar con las cosas que necesita, las cosas materiales, la vestimenta, la vivienda, alimentos, etcétera. Otra cosa es que es la calidad con la cual pueda acceder a eso, pero eso es un tema aparte, ¿ya? Obviamente que hay personas que no pueden acceder a una vivienda de calidad, otras no pueden acceder a vivienda y otras sí pueden acceder a las mejores viviendas, pero eso no es lo que estamos diciendo aquí. Aquí estamos hablando solamente en términos generales, ¿ya? Que la sociedad le permite al individuo acceder a algo y satisfacer sus necesidades materiales, le da seguridad material, ¿ya? Seguridad moral también le da la sociedad al individuo. ¿Por qué? Porque las normas y los valores sociales le permiten al individuo, a cada individuo, saber qué hacer y cómo comportarse en el contexto de la vida social. Imagínense si no existieran las normas, los valores, ¿cómo funcionaríamos nosotros individualmente? Tendríamos que improvisar digamos, en cada caso. No sabríamos cómo comportarnos, no sabríamos qué valores seguir, ¿ya? Dentro de la sociedad en general y dentro de nuestro grupo, ¿ya? Cuando nosotros vamos a la escuela, por ejemplo, sabemos cómo tenemos que comportarnos, eh, sabemos qué cosas hacer y qué cosas no hacer, porque conocemos las normas. Eso nos da seguridad moral, ¿ya? El hecho que las demás personas también sigan las mismas normas, eh, abracen los mismos valores, nos da seguridad moral porque nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros. Y ese más grande que nosotros son los grupos sociales, la sociedad en su conjunto, las instituciones, etcétera, ¿ya? Y eso nos da seguridad moral, ¿ya? Lo moral tiene que ver con tiene que ver con los valores, básicamente, con los valores sociales, ¿ya? Em, Seguridad emocional también, ¿ya? Los individuos todos tienen necesidades emocionales, ¿ya? Los individuos no son, como le decía en otra clase, no son robots, ¿ya? Tienen necesidades emocionales, necesitan sentirse apreciados, queridos, necesitan sentir eh, que otras personas les prestan atención, ya que también necesitan eh, sentirse útiles, ¿ya? Esas son necesidades emocionales, ¿ya? Y la sociedad le provee eso a través de la interacción social,
a través de la existencia de grupos que le permiten generar lazos afectivos que son importantes y duraderos en su vida. ¿Ya? Entonces, por eso la sociedad en general le entrega esos distintos tipos de seguridad al individuo, física, material, moral y emocional principalmente. ¿Ya? Y el tercer punto, en el que radica el impacto positivo de la sociedad en el individuo. La sociedad le proporciona sentido de pertenencia y de propósito al individuo. Esto tiene parecido a lo que hablamos con el tema de la religión, si ustedes recuerdan, de cuál era la función positiva que cumplía la religión en muchas sociedades. Eh, bueno, es lo mismo que estamos hablando acá, ¿ya? Porque la religión obviamente es parte de la sociedad, es una institución de la sociedad. Entonces la sociedad le proporciona sentido de pertenencia, ¿ya? Eh, la sociedad le otorga distintos grupos sociales, instituciones y manifestaciones culturales que al individuo le permiten contar con distintas opciones para integrarse y sentirse parte de la sociedad, ¿ya? Eh, si a mí no me gusta la religión, no estoy obligado a irme a una religión, a un credo determinado para sentirme parte de la sociedad. Puedo elegir otras cosas, puedo irme al arte, puedo centrarme en mi familia, ¿ya? Eh, para darle un sentido a mi vida. Entonces la sociedad me da distintas opciones. Yo voy a elegir cuál, si me voy a la familia o a la religión o lo que sea, ¿ya? Para yo sentirme parte de la sociedad, sentirme una parte integrante de la sociedad, ¿ya? Sentido de pertenencia, a eso se refiere. Sentido de pertenencia cuando yo me siento parte de algo. Yo sé que pertenezco a algo, a algún grupo y eso me hace sentir bien, me hace sentir parte de algo que es más grande que yo mismo, ¿ya? Como individuo, ¿ya? Eh, entonces, a través de la pertenencia a una familia, por ejemplo, a un club deportivo, a una subcultura musical, a una empresa, a lo que sea, las personas se sienten parte de integrante de la sociedad. Y eso que les proporciona a la vez, le da un propósito de vida. Y ese propósito de vida va a estar dado por distintas cosas, va a depender de cada persona. Como les decía en algún otro momento, para algunas personas lo que le da sentido a su vida es la religión, para otros es un club deportivo, para otros es la subcultura musical a la cual pertenece. Eso le da un sentido de vida, ¿ya? Para algunas personas su trabajo es pertenecer a una empresa determinada, ¿ya? Va a depender de las personas. Lo importante es que las personas al pertenecer a alguno de estos grupos o instituciones se sienten parte de la sociedad y eso a su vez les da un sentido de vida, un sentido de propósito. Sienten que su vida tiene un objetivo, sirve para algo y está orientada a algo importante, ¿ya? Eso es la parte positiva, el impacto positivo de la sociedad en el individuo. Veamos la parte negativa, ¿ya? La parte negativa, la sociedad en primer término condiciona la igualdad de oportunidades y el desarrollo del individuo, ¿ya? La sociedad puede condicionar la igualdad de oportunidades que todos los individuos se supone que tienen al nacer. Eso es lo que aparece en, en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, ¿cierto? Que todos los individuos son iguales al nacer, ¿ya? Pero en la práctica no es así. La sociedad condiciona mucho eso, ¿ya? Y la sociedad a través de algunos fenómenos o instituciones, como vimos en algún momento la economía, ¿ya? La economía puede generar eso, ¿ya? La economía puede generar ese condicionamiento en la igualdad de oportunidades, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, un niño que nace en un entorno pobre no va a tener las mismas opciones de vida y oportunidades que un niño que nace en un entorno que es social y económicamente favorecido, ¿ya? Un niño de la clase baja no va a tener la misma educación, ni la misma posibilidad de trabajo futuro, la misma atención de salud que un niño que nace en un entorno de clase alta, ¿ya? Y eso es producto de la sociedad, ¿ya? De ciertas estructuras de la sociedad, la estructura económica, política, etcétera. Van a haber distintos fenómenos, distintas estructuras, distintas instituciones, grupos sociales que van a condicionar la igualdad de oportunidades y el desarrollo del individuo, ¿ya? Aquí estamos dando un ejemplo solamente, pero hay muchos otros, ¿ya? Una niña que nace en un país islámico, también la estructura religiosa, político-religiosa de esa sociedad le va a impedir eh,
tener las mismas oportunidades que tienen los niños, los varones, ¿ya? Y eso es producto de la sociedad, ¿ya? Entonces la sociedad condiciona la igualdad de oportunidades y el desarrollo del individuo, porque no permite que el individuo se desarrolle igualitariamente respecto de otro individuo. Básicamente eso es lo que decimos. ¿Qué otra cosa? La sociedad genera comportamientos socialmente negativos en el individuo, ¿ya? La sociedad puede generar la aparición de comportamientos disfuncionales, es decir, socialmente negativos en las personas, debido a la coerción que ejerce las estructuras sociales, algunas estructuras sociales de la sociedad sobre el individuo. Coerción significa fuerza, ¿ya? Es como obligar a alguien a algo por la fuerza, eso significa coerción, ¿ya? Cuando algo es coercitivo, se dice que es algo que se impone por la fuerza, ¿ya? Por la fuerza, digamos, moral o la fuerza física. Pero eso es coercitivo, algo que es obligatorio, de lo cual yo no me puedo desligar, que es más fuerte que yo. Eso es algo coercitivo, ¿ya? Entonces hay muchas estructuras sociales anómalas, o sea, negativas, dentro de la sociedad que entre comillas, me obligan a generar comportamientos que son socialmente negativos. ¿Cuáles son esas estructuras sociales anómalas? La pobreza, la discriminación, la corrupción, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, no es tan errado sostener que la pobreza puede, entre comillas, obligar a robar en las calles. Es cierto que la decisión final siempre la tiene la persona, ¿ya? Siempre la va a tener la persona, en este caso, en la comisión de un delito, ¿ya? Pero tampoco es tan errado sostener o afirmar que la pobreza puede obligar a una persona a robar en las calles, y eso obligar lo pongo entre comillas, por el hecho de que la decisión final siempre va a depender de cada individuo, ¿ya? Pero obviamente em, también es cierto que la pobreza genera un ambiente y genera condiciones para que eh, la carrera delictual sea más probable que aparezca en una persona. Eso es lo que decimos, ¿ya? Y para que no se centre solamente en eso, también podemos ver que eh, una persona que se desenvuelve o que está inmersa dentro de un medio donde predomina la corrupción puede también volverse corrupto, porque el medio me va a obligar a repetir las mismas conductas. Y es lo que se aprecia mucho en muchos contextos políticos, ¿ya? Donde la probidad ética, por ejemplo, es algo muy poco frecuente. eh, y se da mucho espacio a la corrupción de distintos tipos. Entonces, los políticos nuevos que se insertan dentro de ese sistema se ven, entre comillas, obligados a repetir las mismas conductas para no ser sancionados, perdón, por sus pares, ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, se puede decir que la corrupción puede obligar a ser corrupto, o un sistema que es corrupto puede obligar a las personas a ser corruptas, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con justificar a los políticos o a los empresarios que son corruptos, no tiene que ver con eso. Estamos viendo cómo la sociedad puede impactar negativamente a los individuos de manera genérica, ¿ya? Entendiendo que en estos casos siempre la decisión final va a ser del individuo. Por eso es que hay políticos que son corruptos y otros que tienen mejor comportamiento ético, porque la decisión varía de un individuo a otro, ¿ya? Pero eso no quita el hecho de que los sistemas que son corruptos, las estructuras sociales que son corruptas, en algún sentido llevan a las personas, a algunas personas, no a todas, las llevan o las obligan a comportarse de manera corrupta, ¿ya? En la sociedad genera comportamiento social negativo en el individuo a través de la coerción que ejercen cierta estructura anómala en los individuos, ¿ya? Em, Sigamos. ¿Qué otra cosa negativa? La sociedad genera sentimientos de deprivación y sometimiento en el individuo. Deprivación es cuando yo siento que me quitan algo que me pertenece o que yo quiero. Eso es deprivación. Y el sometimiento es cuando yo estoy como al alero de algo, que yo no, de lo cual no me puedo desligar, ¿ya? Entonces la sociedad genera muchas veces, no muchas veces, es muy frecuente que genere esos sentimientos en las personas de deprivación y de sometimiento a causa de una imposición de la cual no me puedo desligar.
normativa y práctica, es decir, a partir de las leyes, pero también en la práctica de la interacción cotidiana, digamos, de pautas sociales y culturales diversas, ¿ya? De cosas tan básicas como el hecho de que, no sé si a algunos de ustedes les pasó que en algún momento no querían ir a la escuela, ya sea la escuela básica o secundaria, ¿ya? No querían ir por distintos motivos, ¿ya? Eh, y en algún momento llegan a sentirse mal por eso, por tener que ir igual, ¿ya? Eso es un sentimiento de sometimiento, ¿ya? De que yo tengo que ir a la escuela porque me obliga, porque mi mamá me obliga y mi papá me obliga a ir a la escuela. Y no puedo no dejar de ir, o no puedo dejar de ir, mejor dicho. Eh, Ese es un sentimiento de sometimiento, ¿ya? Pero ese es un ejemplo que puede ser incluso hasta trivial. Y hay otros ejemplos que son mucho más nefastos que eso, ¿ya? Imagínense personas en contextos de guerra, por ejemplo, que están obligadas a ir a la guerra. Eh, Ahí el sentimiento de sometimiento es mucho mayor y de deprivación también, ¿ya? O piensen, por ejemplo, en personas que viven en sociedades donde la homosexualidad es un delito. Hay muchas sociedades actualmente donde la homosexualidad es un delito. En Egipto, por ejemplo, en Irak, ¿ya? En Rusia, en Perú, ¿ya? Eh, eh, entonces, en muchas sociedades, sobre todo en esas que son de Medio Oriente, ¿ya? Egipto, Irak, Irán, ¿ya? Esas sociedades más cerradas desde el punto de vista cultural. Eh, Imagínense personas que tienen identidad homosexual, pero tienen que comportarse como heterosexual a la fuerza porque si no son encarcelados, muchas veces eh, son condenados simplemente, ¿ya? Eh, son condenados a pena de muerte en algunos casos, eso es lo que quise decir. ¿Ya? En algunos casos con penas de cárcel, otros con pena de muerte. ¿Ya? En algunos pocos países todavía existe pena de muerte por las prácticas homosexuales. ¿Ya? No por la identidad homosexual, porque eso es algo incomprobable, pero por las prácticas homosexuales sí. ¿Ya? Entonces imagínense un individuo que en esa situación, eh, que tenga que comportarse a la fuerza como heterosexual, o al menos no comportarse a la vista de todos como homosexual. Obviamente que a esa persona, esa situación o esa condición social le va a hacer sentir, le va a hacer experimentar una profunda sensación de opresión, ¿ya? Y lo va a limitar mucho en su desarrollo como persona, su desarrollo libre como persona, ¿ya? En sus derechos humanos, así lo podemos ver desde ese punto de vista. Lo va a limitar mucho, ¿ya? Se va a sentir oprimido y deprivado, ¿ya? Y sometido. Y eso lo podemos llevar a muchos otros contextos. Personas que viven dentro de un régimen político que los oprime, que oprime sus libertades políticas o civiles, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Sistemas comunistas, por ejemplo, duros como Corea del Norte, no sé, ¿ya? Donde la libertad de expresión es nula. ¿Ya? Muchas personas, claro, siguen eso, no les produce sometimiento, porque han interiorizado las pautas de otra manera, pero a otras personas sí les va a producir sometimiento y deprivación. ¿Ya? Va a depender de las personas. Lo que tratamos de decir aquí es que la sociedad tiene esa capacidad de hacer sentir así a los individuos. Y por último, y con esto terminamos, la sociedad produce diversas alteraciones físicas y mentales en el individuo, ¿ya? Puede generar toda clase de trastornos físicos y psicológicos, ¿ya? Que suponen una alteración en el funcionamiento normal del organismo individual, pues, ¿ya? Y por ende de sus posibilidades de desarrollo completo, ¿ya? Hay muchas enfermedades, muchas afecciones que derivan directamente de las características de la sociedad, del medio, ¿ya? Enfermedades laborales, enfermedades que tienen que ver con contaminación, eh, y eso lo vemos hoy en día, sobre todo lo que tiene que ver con estrés, depresión, ansiedad, que se ve mucho en las sociedades modernas, ¿ya? Son alteraciones mentales que las produce la sociedad en el individuo. Muchas enfermedades que se producen por, por elementos químicos que hay en los alimentos, etcétera, ya producen alteraciones en el individuo. Y eso obviamente es una característica negativa, un impacto negativo que tiene la sociedad en el individuo. ¿Ya? Eh, en resumen, la sociedad puede tener, o sea,
tiene impacto negativo, tiene influencia negativa en el individuo, pero también tiene en la otra cara también aspectos positivos. Y es importante que veamos las dos caras de la moneda, ¿ya? Lo positivo y lo negativo, porque ambas cosas se presentan en la realidad. Y con esto damos por terminado la clase de hoy, lo dejo invitado para la clase siguiente.